Bueno, mi nombre es Ricardo Nardini. Yo tengo 20 años viviendo aquí en Estados Unidos, pero nací en Caracas, Venezuela, eh, de padres europeos, inmigrantes también. Y realmente llegué a este país hace 20 años porque yo la profesión que quería ejercer la quería ejercer aquí. No era porque me quería ir de Venezuela, era porque simplemente quería estar aquí haciendo el trabajo que quería hacer. Y si voy al origen de por qué yo quería venir para acá, se remonta a cuando yo era niño. Desde que yo era niño, yo quería ser astronauta. Y evidentemente, pues si quería ser astronauta, tenía que venir a los Estados Unidos y de alguna manera llegar a entrar a la NASA. Ese sueño fue un sueño no de simplemente decir, yo quiero un día ser astronauta. O sea, yo leí todo lo que pude leer, me enfoqué en hacer una carrera que tendría que ver con, de alguna manera, lograr, que me permitiera a mí lograr convertirme en astronauta. En un momento me di cuenta que eso tenía que ser una carrera como ingeniería y traté de estudiar ingeniería aquí, pero finalmente no lo pude hacer porque mis padres se divorciaron. O sea, tanto di con la idea de querer ser astronauta que empecé a escribir cartas a distintos sitios aquí en Estados Unidos. Conseguí, en aquella época, imagínate, que en las páginas blancas aquí de Estados Unidos conseguí teléfonos de astronautas y las direcciones de astronautas y escribí cartas a astronautas y ellos increíblemente me respondieron de vuelta diciendo que ellos apoyaban el sueño de un niño que quería ser astronauta. Y hasta que llegó el punto que ya, como en quinto año de bachillerato, en cuarto o quinto año de bachillerato, descubrí que, como les digo, mis padres se divorciaron, ya yo no podía venir para acá, no teníamos los medios. Y descubrí que otra manera de ser astronauta era convirtiéndose en piloto de la Fuerza Aérea Americana. Entonces escribí una carta al director de la Academia de la Fuerza Aérea Americana. Mucha gente, por supuesto, me dijo que estaba loco, que para qué él iba a perder el tiempo haciendo eso. Y este señor me respondió, el director de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos me respondió diciendo que él le parecía increíble que un muchacho tuviera un sueño como ese, que veía que tenía conocimientos de lo que estaba hablando y que existía un programa de intercambio entre Estados Unidos y Venezuela donde yo podía aplicar para ser estudiante en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos como en forma de intercambio. Pero que necesitaba hablar con alguien dentro de Venezuela, dentro del ejército venezolano, para que me permitiera aplicar para ese programa. Y bueno, como son todas las cosas en Venezuela, me puse a buscar la manera de hablar con alguien allá porque es distinto. En Venezuela no le puedes escribir una carta al director de la academia. Pero mi abuelo conocía a un general y él me dijo, yo te voy a ayudar, vamos a tener una entrevista con este general, le vamos a decir todo lo que sucedió. Y me consiguió la entrevista y me acuerdo perfectamente. Fuimos al círculo militar a almorzar y le mostré la carta, le hablé de mi sueño, de lo que quería hacer y algo que no me estaba esperando sucedió. Y este señor me dijo, mira, me parece muy bien todo esto, eres un gran orgullo para Venezuela, pero si quieres yo te ayudo a que entres aquí a la Fuerza Aérea aquí y te conviertas en piloto aquí. Y yo le dije, bueno, realmente yo quiero ser piloto porque quiero ser astronauta, ese es mi sueño, eso es lo que yo quiero hacer. Y me dijo, no, mira, yo te ayudo con esto, pero para entrar a la Fuerza Aérea Venezolana, eso es todo lo que yo voy a hacer por ti. Increíblemente logré hacer algo que jamás pensé que iba a ser posible. O bueno, o sí yo pensaba, pero era lo más difícil, que me respondiera el director de la Academia de la Fuerza Aérea Americana. Y cuando estaba en Venezuela hablando con un general de la Fuerza Aérea Venezolana, este señor me dijo que no, porque él consideraba que yo era un gran talento para Venezuela, que tenía que quedarse en Venezuela. Y bueno, eso básicamente, unido a las circunstancias que estaban ocurriendo del divorcio de mis padres, hizo que ese sueño pasara ¿sabes?, a un segundo lugar. Porque mi vida se convirtió en sobrevivir lo que estaba ocurriendo, en buscar trabajo, estudiar alguna carrera para salir adelante. Y yo tengo dos hermanos pequeños, bueno, que quedaron básicamente de una forma como responsabilidad mía. En el divorcio de mis padres, mi papá se fue de la casa y nosotros nos quedamos viviendo con mi mamá.
Y descubrimos durante ese tiempo que mi mamá tenía una enfermedad desde hace muchos años. Ella es paranoica esquizofrénica y quedamos mis dos hermanos y yo viviendo con una mujer que estaba enferma, que básicamente si no hubiese sido por la ayuda de mi abuelo, mi vida y la de mis hermanos hubiese sido completamente distinta. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, cuando mi papá se fue a la casa tenía 17 años. Y al final nunca entraste a la academia, nunca fuiste, No, no. Nada relacionado a Bueno, a la aviación. Bueno, claro, en Venezuela no hay ingeniería aeroespacial, que era lo que yo quería estudiar. Yo quería estudiar ingeniería espacial. De hecho, vine aquí a la universidad en Daytona, se llama Embry-Riddle, y fui para la universidad, y hice el tour de la universidad y apliqué para estudiar ingeniería aeroespacial. O sea, hice todo eso y ese fue justo el momento que mis padres se divorciaron. Y en Venezuela lo que hice fue decidir estudiar alguna ingeniería. En ese momento me pareció que ingeniería eléctrica era algo que me podía ayudar a lo mejor en el futuro si lograba volver a tomar ese sueño. Y estudié ingeniería eléctrica en la Metropolitana. Tu vida cambió. Tu vida, sé que hubo un momento en el que casi se pierde. Sí, sí, porque yo siempre fui rebelde. Desde niño, o sea, el que estaba castigado en la casa, el que siempre estaba metiendo algún problema era yo. No era que era un niño malo, era que simplemente desde niño siempre pensé que había otra manera de hacer las cosas y no en la manera que me la estaban diciendo. No seguía los patrones. No seguía los patrones. Desde niño siempre pensé que hay otra manera de hacer las cosas. Y para el momento en que mi papá se va a la casa y nosotros nos quedamos viviendo con mi mamá, nos convertimos en sobrevivientes, los tres hermanos. O sea, la mayoría de la gente que nos conoció en ese momento con lo que estábamos viviendo, apostaba a que los tres íbamos a terminar viviendo unas vidas terribles. O sea, muy difícil que fuéramos estables, que lo más probable es que íbamos a caer en drogas, que íbamos a ser personas completamente inestables, porque el entorno en ese momento para nosotros era completamente distinto a la normal de cualquier otra persona. O sea, la enfermedad de mi mamá hacía que viviéramos todos los días con una mujer que veía personas donde no estaban, que nos trataba como si fuéramos gente distinta de vez en cuando, que nos veía a nosotros como el enemigo que quería destruirle la vida a ella. Y yo, en ese momento, una de las cosas que empecé a entender era por qué venía la relación que yo siempre tuve con mi mamá. O sea, yo no puedo tener, desafortunadamente, yo no tengo ninguna memoria bonita de mi mamá. Sé que las hay porque puedo ver fotos de cuando era chiquito, en los cumpleaños, en reuniones, donde mi mamá me está abrazando y me está besando, pero yo no recuerdo nada de eso. No tengo ni uno de esos recuerdos porque desafortunadamente mi mamá fue abusiva conmigo, o sea, físicamente, verbalmente. O sea, el escape de la enfermedad cuando nadie ni se preguntaban por qué mi mamá reaccionaba o actuaba de esa manera, fui yo. Y nunca conocí a una mujer que me amara. O sea, yo nunca tuve una mamá que te quiere, que te ama, que te da buenos consejos, que te trata de ayudar. Para mi mamá, desafortunadamente, mi mamá siempre fue una persona que me dijo que no servía para nada, que yo no iba, que lo peor que le había pasado en su vida era ella. Y evidentemente, como niño, uno no está ni siquiera realmente procesando esas cosas. No es hasta que te conviertes en adulto. Si logras ver por encima de lo que sucedió, que tu mamá resulta ser que está enferma, entender qué era lo que estaba sucediendo. Pero a lo que quiero llegar es que tú no simplemente quieres a tu mamá porque tu mamá te tuvo. O sea, tú quieres a la mujer que se convierte en tu mamá y te trata como tu mamá. Y nunca, yo realmente nunca tuve eso, y si lo tuve, desafortunadamente no tengo ningún recuerdo de eso, porque las otras circunstancias se convirtieron realmente en los únicos recuerdos que perduraron en el tiempo. Pero al mismo tiempo, hoy en día, yo puedo decir que si no hubiese sido por eso, yo no sería la persona que soy hoy. O sea, ese fue increíblemente el regalo
que me dio mi mamá. O sea, yo puedo escribir, yo puedo crear historias y puedo tratar de ser una persona mejor cada día y realmente es algo en lo que yo pienso que la gente tiene que trabajar por lo que viví, porque viví esas cosas y de alguna manera tuve la suerte de poder entender que eso estaba sucediendo, porque creo que o sea, mucha gente sufre de no ver los errores que cometió, las circunstancias que vivió y que fueron negativas y entonces siguen haciendo lo mismo una y otra vez y la vida no cambia. Claro, pero hubo un momento en el que sí te perdiste. Sí. Es que no, fíjate, entonces, claro, antes de poder decirte todo lo que estoy diciendo ahorita y parecer que estoy muy claro en que hay... A lo que quiero decirte, sí, hubo un momento en que la rabia de lo que nos estaba pasando a mi hermano, a mis hermanos y a mí, tomó posesión de mí y simplemente me convertí en una persona que estaba en una ira constante contra el mundo. Y pensé que, o sea, yo no podía ver que nadie estaba haciendo nada positivo por mí, que nadie quería ayudarme. Así me estuviesen ayudando, yo lo que veía era simplemente el universo en contra mía. Y eso me llevó a empujar a la gente lejos de mí, a gente que me quería ayudar, gente que estaba realmente dándome su apoyo, los empujé y los traté terrible. O sea, hoy en día lo puedo ver y o sea, sé que con ciertas cosas con las que voy a ir el resto de mi vida es que nunca voy a poder pedirle disculpas a mucha de esa gente. Y no es porque yo quería hacer daño o porque yo quería hacer algo malo, pero la realidad es que estaba haciendo cosas malas y estaba tratando mal a la gente. Y eso me llevó a un punto en mi vida donde yo me fui de mi casa, dejé todo, dejé a mis hermanos, dejé a toda la gente que me quería y me fui a vivir para Barquisimeto. Y en Barquisimeto básicamente pasé los 2 peores años de mi vida. No porque era Barquisimeto, simplemente porque pagué el karma del daño que había hecho. Eso es como yo lo veo. O sea, yo simplemente venía cargando todas esas cosas negativas que hice, como dije, porque simplemente estaba... es como no poder creer que el universo, la vida, te trató así. O sea, no me dejó tener una mamá, no me dejó realizar mi sueño de ser astronauta, no me dejó hacer las cosas que todas las personas que yo veía podía hacer. Y encima yo sentía que las cosas no cambiaban. Que cada año que pasaba, cada mes que pasaba, era peor y peor y peor. Y no necesariamente eso era real, pero así me sentía yo. Y finalmente dejé una relación en Caracas, dejé una relación con una muchacha increíble, con una familia que me había básicamente abierto las puertas y me estaba apoyando al punto que, o sea, su papá pagaba por mi universidad. O sea, una gente espectacular que me abrió las puertas y era como que la vida me estaba diciendo, toma, mira, pasaste por todo lo malo que pasaste, pero aquí te estamos dando esta segunda oportunidad. Y yo no la pude ver. Yo no la vi. Yo simplemente seguí con mi rabia, mi ira, mi decepción contra todo lo que me había sucedido y los aparté de mi vida, los traté terrible. Y fue cuando me fui a vivir a Barquisimeto y desde el día que puse un pie en esa ciudad, todo empezó a salir mal, pero de verdad mal. No había nada que yo pudiera hacer. O sea, alquilamos una casa y a la semana la casa se rompió el tanque de agua, se inundó. Me compré un perro porque entonces uno empieza a hacer cosas que uno mismo se las busca. Me compré un perro y el perro se comió todos los muebles. Entonces nos quedamos sin apartamento, sin muebles. Yo estaba viviendo con una muchacha. Y así fue, una tras otra, hasta que llegó un punto donde es increíble cómo las cosas suceden, pero llegó un punto donde yo estaba sentado, me acuerdo perfectamente, en un cuarto con las ventanas rotas, la cama llena de polvo porque se metía en la tierra, porque no había grama en el jardín, y pensar, mi mamá tenía razón, no sirvo para nada. O sea, era verdad. Mi mamá siempre tuvo razón. No sirvo para nada. Soy lo peor que pudo haber sucedido. Y contemplar que realmente no había ningún motivo para que yo siguiera vivo. O sea,
no me veía haciendo nada. Es difícil hacerlo entender, pero yo pensaba que yo no servía absolutamente para nada. Y que no me merecía nada. Y o sea, hubo un momento que recuerdo perfectamente donde fui a una plaza en Barquisimeto en ese momento y me movía caminando, no tenía plata ni para comprar comida. Y trataba de ver cómo es que ¿sabes? Un pordiosero sobrevivía. Porque pensé, o sea, fue como entender, por eso es que la gente llega ahí. La gente como yo no puede funcionar como el resto de la gente y entonces déjame ver cómo es que voy a hacer para comer. Y viví durante meses de la caridad de los constructores que vivían cerca de donde yo me estaba quedando y me daban un sándwich o unas cervezas. Me levantaba en la mañana, iba a esta construcción, me daban todas las cervezas que me podía tomar hasta que ya no tenía hambre y así pasaron meses. Y de nuevo, es increíble, pero no que yo no quiero hacer el punto de que uno necesita de algo o de alguien para tomar las decisiones. Pero es increíble como la vida, porque las decisiones las toma uno. O sea, yo tomé la decisión de equivocarme y de irme a Barquisimeto, de dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar a la gente que me quería apoyar y darme todos los golpes que me di, todos, uno tras otro, me los di yo solito. Y la vida me volvió a presentar a otra persona, a una muchacha, conocí a una muchacha allá, que me conoció en un momento donde nadie podía apostar por mí, pero nada. O sea, realmente yo era, o sea, menos que cero. Y esta muchacha de alguna manera vio en mí algo. Y yo recuerdo perfectamente ella diciéndome, Ricardo, tú no perteneces aquí, tú tienes que regresar a Caracas, tienes que volver con tu familia, tú vales mucho, tú eres una persona especial. Y yo no entiendo realmente cómo es que ella logró ver eso, fuera de que hay algo que lo quieres llamar Dios, lo quieres llamar la fuerza universal o como lo quieres, que está siempre de alguna manera interviniéndote y dándote oportunidades de seguir. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Y yo un día tomé la decisión que iba en contra de todo. O sea, yo había dejado a mi familia de muy malas condiciones. O sea, yo me fui de mi casa mandándome a mi papá para el Carrizo, o sea, diciéndole las peores cosas que uno le puede decir a un padre. Y me vi en la posición que la única manera que yo podía regresar a Caracas era ir y tocarle la puerta a mi papá y decirle, me equivoqué, necesito un sitio donde quedarme. Y finalmente tomé la decisión de montarme en un autobús y regresar a Caracas y tocarle la puerta a mi papá. Y mi papá me abrió la puerta y le dije, papá, me equivoqué, no tengo dónde vivir, no sé si me quieres ayudar. Y mi papá me dijo, sí, te puedes quedar aquí, puedes vivir aquí, pero mañana sales a buscar trabajo. Y yo, perfecto. Y ¿cómo llegaste luego de eso, a hacer lo que tenías que hacer, trabajos, cómo llegaste a realmente estar en la NASA? Bueno, entonces, cuando regreso, empiezo a buscar trabajo, empiezo a buscar la manera de salir adelante. Tengo que confesar algo, que yo nunca realmente en mi vida he trabajado para nadie. Desde la primera vez que cuando mis padres se divorciaron, mi hermano y yo empezamos a montar negocios. Esa fue la manera en que sobrevivimos. O sea, traíamos caramelos y chicles de Estados Unidos y los vendíamos en Venezuela. Traíamos televisores y los vendíamos. Traíamos equipos para las antenas parabólicas y los vendíamos. O sea, mi hermano y yo siempre fuimos entrepreneurs. O sea, yo nunca tuve un empleo, per se. Y entonces, cuando regresé de Barquisimeto, mi papá me dice, busca trabajo. Fue la primera vez en mi vida que yo agarré un periódico y busqué empleo. Y fue, ¿sabes? Entrevista tras entrevista y no me daban trabajo. No sé, yo trataba de hacer lo mejor posible, pero no sé si era porque nunca había trabajado para nadie, pero no conseguía trabajo. Y por supuesto, buscando trabajo, vi en el kiosco donde iba a comprar el periódico todos los días para buscar trabajo, vi una revista
de haga su propio negocio. Decía, el negocio del futuro, Internet. Y compré esa revista y en la revista decía cómo montar un negocio de páginas web. Estoy hablando que en ese momento en Venezuela no había internet. O sea, la única manera de conectarte a internet era que a través del servidor de la Universidad Central, creo, o algo así. Y en ese momento empezaron a venir las compañías a ofrecer internet. Finalmente, mi papá me dijo que nada, que yo montara un negocio, que me siguiera buscando trabajo, pero mi abuelo, que como dije, mi abuelo es el motivo por el cual yo estoy vivo. Mi abuelo creyó en mí, me dio plata, compré una computadora y junto con la muchacha con la que había estado viviendo en Barquisimeto, que en este momento lo que tenemos es una relación de trabajo porque éramos las únicas dos personas con las que ella solo podía hablar conmigo y yo solo podía hablar con ella porque de alguna manera le pasó lo mismo. Todo el mundo pensaba que ella era un fracaso, igual que todo el mundo pensaba que yo era un fracaso y entonces no teníamos más nadie con quien hablar. Y entonces entre ella y yo y mi abuelo que nos prestó la plata y su papá nos prestó plata también, compramos dos computadoras y empezamos a ver, ella es programadora también, y empezamos a hacer páginas web y las hacíamos y nos llamábamos las computadoras para las oficinas a mostrarles a la gente lo que iba a ser internet y lo que iba a ser una página web porque no había manera de que la gente se conectara a internet. Y entonces, bueno, finalmente logramos arrancar ese negocio y para arrancar el negocio me fui a buscar un sitio donde tener una oficina. Ya teníamos unos clientes, íbamos a buscar un sitio para tener una oficina. Fui donde un amigo mío que tenía una compañía donde vendían computadoras. Y llegué ahí, le pregunté para comprar computadoras, le dije, mira, también estoy buscando oficina, y me alquiló un espacio ahí. Y en ese espacio trabajaba una mujer que se llama María Eugenia Garriga, y su hija es Gabriela Lanza Garriga, que es mi esposa. Y ese fue realmente el switch de mi vida de 180 grados, haberla conocido a ella. Yo llegué ahí, como te digo, o sea, montando esta compañía. Ella no sabe nada de mi vida, esta muchacha no sabe nada de mi vida. Ella es 9 años menor que yo. O sea que para el momento que yo la estoy conociendo, ella es una niña de 18 años. Tengo 27 años, ella tiene 18 años, está empezando la vida para mí. Y esta muchacha básicamente me acosa, porque no hay otra palabra. Ella viene y me trae café y me empieza a hablar. Y a la semana de haberla conocido, me dice, tú no lo sabes, pero un día tú y yo nos vamos a casar. Y yo, pobrecita. Pobrecita esta niña. Pero lo increíble era que en ese momento yo estaba retomando de alguna manera mi sueño. Al empezar a trabajar, cuando empecé a trabajar haciendo páginas web, o sea, hubo una conexión en el momento en que me metí a internet en ver cortometrajes y cosas que uno podía ver, o sea, o artículos sobre cine, sobre películas que tenían que ver todas con el espacio, que era mi fascinación. Y de alguna manera hice la conexión y dije, de repente lo que puedo hacer yo es hacer películas del espacio, o sea, conectar esas dos cosas que ahorita estoy descubriendo que me gusta hacer, y el espacio. Y no te puedo decir que fue inmediato, pero fue algo que empezó a crecer y... Que viene con tu abuelo, porque tu abuelo cuando te llevó al cine a ver la película... Bueno, exacto, bueno, con mi abuelo fue, fíjate, mi abuelo me llevó a ver muchas películas del cine, pero fue mi papá el que me llevó a ver, sí, y entonces, ¿sabes? Muchas cosas se conectan, porque cuando mi papá me lleva al cine, a mi hermano y a mí, a ver La Guerra de las Galaxias, yo salgo del cine preguntando a mi papá dónde fue que grabaron eso, o sea, en qué parte del universo pasa eso. O sea, para mí yo pensaba que eso era real, o sea, yo tenía 7 años, o sea, para mí eso había ocurrido. Y por supuesto eso despertó en mí una curiosidad grandísima en lo que era la posibilidad de contar historias en el cine. Y si te soy sincero, a medida que yo fui creciendo, siempre tuve esas dos grandes curiosidades. Yo quería ser siempre astronauta, pero el cine fue una cosa que para mí siempre fue
era una cosa mágica. No te puedo decir que otra cosa que era mágica porque yo ni siquiera entendía que había gente que trabajaba en eso. Y te soy sincero, yo nunca me lo cuestioné, yo nunca pensé que había un director y un escritor y para mí simplemente era algo mágico. Tú ibas al cine, veías estas grandes historias y para mí fue una cosa que siempre me llamó la atención. Y en mi casa, ¿sabes? Una familia europea muy tradicional. En algún momento yo quise decir que quería trabajar como que quería estudiar diseño o quería saber sobre el cine y me dijeron que yo estaba loco. Que eso no eran carreras, que las carreras estudiar ingeniería. Y realmente no me lo cuestioné mucho más. O sea, mi papá me decía eso y yo hice caso y fui a estudiar ingeniería. Pero para el momento entonces que regreso y monto esta compañía y empiezo a hacer páginas web y empiezo a ver herramientas para hacer animaciones, fue como que un switch en mi cabeza, o sea, como dos cables se pegaron. Y fue una cosa que no pude parar. Empecé a hacer animaciones y no podía creer que yo podía tener una herramienta en mis manos con la que podía contar historias. Y de repente me di cuenta que me gustaba crear historias. Y en aquel momento hice un cortometraje y realmente se lo mostraba a la gente que venía por la oficina. Y cuando Gabriela lo vio, ella cuenta que ese fue uno de los momentos donde dijo, no, esta persona es diferente, es especial. Y nuestra relación fue evolucionando a partir de ese momento. Pero eso fue, yo puedo decir que eso tiene sus orígenes entre los dos sueños. El sueño de querer ser astronauta y evidentemente haber visto La Guerra de las Galaxias. Increíblemente, esa no fue la primera película de ciencia ficción que yo vi. Mi papá o mi abuelo me enseñaron antes de eso. Yo vi Odisea en el Espacio 2001 y de nuevo, eso fue para mí algo que marcó mi vida. Fantasía de Disney. Fue una cosa que también desde niño, o sea, como te digo, no tengo otra palabra sino que eran cosas para mí mágicas, que eso existiera. Y bueno, finalmente mi carrera, mi negocio de páginas web me lleva a hacer un par de comerciales en Venezuela. Hacemos cosas interactivas, después tengo otro socio, pero empezamos a hacer proyectos bien chéveres, bien grandes a nivel de animación, interactivos, y se me ve la posibilidad, de repente veo la posibilidad de que ahorita lo que podemos hacer es ir para los Estados Unidos y trabajar haciendo esto. O sea, vamos a buscar, si es posible, tener a Disney, a Universal, y hacer, ¿sabes?, animaciones y cosas con ellos. Sin pensar, ¿sabes? Y a veces ni siquiera yo estaba pensando en las dificultades técnicas, con lo difícil que puede ser llegar a hablar con alguien algún día y que te permitan trabajar en un proyecto así. Yo simplemente pensé, como siempre he pensado todo, bueno, yo quiero hacer eso y lo voy a ir a hacer. Y primero lo que descubrimos fue, bueno, cómo hacer para venirnos a vivir para acá. Y nos vinimos con una visa L1 con la compañía que tenía allá, abrimos una sucursal aquí. Y desde el primer día eso, fui a tocar puertas y yo quiero trabajar con ustedes. Y por supuesto, no te voy a decir que completamente ingenuo, porque creo que era bien importante que cuando nos vinimos para acá, bueno, nos casamos, Gabriela y yo nos casamos, después de varios años allá trabajando en Venezuela y conociéndonos, se convirtió en mi mejor amiga. No tengo palabras para decir lo que es, o sea, la roca que es ella para mí y la inspiración que es ella para mí. Y nos vinimos para acá juntos, y cuando digo que nos vinimos para acá, ella siguiendo mi sueño, porque ella era la niña hijita de su mamá, que cuando la saqué de su casa, para venirnos para acá. O sea, al mes de casarnos nos vinimos con un plan bien hecho de que es lo que queríamos hacer, y estando bien claro que yo se lo dije a ella, que una vez que llegáramos acá era como volver a nacer. Y así es como lo enfocamos, porque todos los negocios que yo podía hacer en Venezuela los hice siempre con gente con la que estudié en el colegio, en la universidad, o los papás de esa gente. O sea, hay un universo que se crea alrededor tuyo en el sitio donde tú naces. Y depende de ti cómo lo vas a utilizar, pero yo lo puedo utilizar para crear mi empresa allá, para conseguir negocios allá. Después está todo lo que tú tienes que hacer, ser responsable, tener el talento. Pero cuando llegamos aquí, era como volver a nacer. Nada de lo que yo me estaba trayendo de allá para acá
iba a impresionar realmente a nadie, porque nadie me conoce. Y esa fue la actitud que tomamos y creo que es bien importante porque los primeros años fueron bien difíciles. Además nosotros llegamos y el 9/11 ocurrió a los meses de haber llegado, o al mes de haber llegado, algo así. Y la economía en este país se paró y nosotros yo salía todos los días a tocar puertas, a entrevistarme con gente para que alguien nos diera trabajo, a que no había ningún negocio funcionando y la economía tomó mucho tiempo en recuperarse y para nosotros fue sumamente duro arrancar. Pero igual, Gaby y yo podemos decir que la experiencia para nosotros de salir adelante en este país, no hay nada que yo pueda recordar con tristeza. Porque incluso cuando nos teníamos que levantar en las mañanas a ver cómo carrizo conseguíamos los $200 que faltaban para pagar la renta y no sabíamos ni siquiera si lo íbamos a conseguir, la aventura de ese día de lograr que llegara al final los $200 es algo que los dos recordamos con alegría. Lo logramos. Aquí está y pagamos la renta y pagamos la luz. Y es importantísimo porque eso nos hace, como todo en la vida, y especialmente después de lo que, ¿sabes? Para mí, después de lo que viví de niño, me hace apreciar todo muchísimo. O sea, para mí realmente es muy difícil conseguir algo que yo no puedo apreciar porque de todo puedes aprender. De las peores circunstancias tú puedes aprender. O sea, el que yo pueda escribir las historias que puedo escribir hoy en día viene de las peores experiencias que yo tuve en mi vida. Tú eres el que decides cómo las vas a usar. Yo puedo decidir todos los días cómo voy a reaccionar a las cosas. Por supuesto, si alguien te hace algo que te hace daño, te vas a molestar, vas a pegar 2 gritos, pero tú vas a decidir después qué es lo que haces con eso. O sea, lo vas a arrastrar y vas a vivir el resto de tu vida con ese reconcomio, con ese dolor, o tú vas a decidir simplemente ver cómo lo vas a utilizar y decir, yo voy a ser feliz porque quiero ser feliz. Alguien alguna vez me dijo en mi vida que simplemente, Ricardo, tú no eres un árbol. ¿Cómo que no soy un árbol? Bueno, si un árbol tiene una rama que va creciendo en una dirección y le ponen una pared enfrente y ahorita para llegar al sol tiene que cambiar esa rama, pues va a tomar años en dar la vuelta, en cambiar de dirección. Tú no eres un árbol. Tú puedes decidir ahora si vas a cambiar. Tú decides instantáneamente cómo te vas a sentir con respecto a algo, cómo vas a reaccionar, qué vas a hacer con lo que te está sucediendo. Y eso es lo que hicimos, pues. Aprender de cada una de las cosas que nos pasó, por supuesto, reaccionar ante ellas y utilizarlas. Y nos tomó muchos años llegar al punto en que tuviésemos realmente una compañía estable, trabajando en lo que la compañía tenía que hacer, que era diseñar imagen para empresas, hacer animaciones, páginas web. O sea, la compañía tenía un rango de actividades muy grande y dentro del ámbito creativo. Y tomó muchos años llegar al punto donde yo quería llegar, que era que quería hacer animaciones, quería animar, quería hacer cosas para Disney, para HBO, para ese tipo de compañías. Como todo en la vida pasa de cosas de maneras raras o extraordinarias, la persona que llego a conocer hace 10 años que por primera vez me hace estar expuesto a ese tipo de compañías es un venezolano. ¿Ah? Se llama Javier Beltrán, otro artista, talento venezolano increíble. Y ese muchacho es el que finalmente me dice, lo que tú estás haciendo es increíble. Le mostré la historia de la que ahorita les voy a contar. Y quedó enamorado y me dijo, no vale, vamos a trabajar juntos. Y empecé a trabajar con él en proyectos increíbles, eso para HBO, para Discovery, para Disney. Lo que te hace, otra vez, mostrándome, es como que la vida te sigue mostrando que o sea, cada momento en tu vida es la suma de todas las cosas que vienes haciendo. Tú no eres un día de repente exitoso porque pasó algo. Tú eres exitoso. Puede ser que haya pasado algo que te convierte en exitoso, pero ese algo que pasó es por una serie de eventos, o sea, por cada uno de los días que viviste, los buenos y los malos.
van a ser 2 años, increíblemente. Estoy en internet, no me acuerdo en qué proyecto estaba trabajando, pero por un momento me metí en Facebook y empecé a ver Facebook. Y había un anuncio. Y él decía, la NASA está buscando contar la historia del primer viaje a Marte. ¿Cómo te imaginas que va a ser? Y el premio es, no me acuerdo, $5,000. Pero realmente para mí lo que me llamó la atención es que tu película va a ser juzgada por Gareth Edwards, el director de Rogue One, de la película de Star Wars. Y Gareth Edwards es un director que yo he seguido. O sea, no era que... O sea, yo sabía quién era ese director antes que él hiciera Rogue One. Y entonces, ¿sabes? Eso fue simplemente todo lo que importó para mí. Una historia, 5 minutos. ¿Cómo te imaginas tú que va a ser la vida de las primeras personas que lleguen a Marte? Y me impresionó que el concurso tenía como 6, 8 meses que había salido, pero quedaba ahorita un mes para entregar la película. Y fue una de esas cosas que simplemente lo vi. Y dije, increíble, el concurso estaba patrocinado, pues lo estaba montando la NASA. Y el juez, o sea, yo tener la oportunidad de mostrarle que este director viera mi cortometraje. Y simplemente fue una cosa de esas que instantáneamente agarré y empecé a escribir la historia. Dije, 5 minutos, ¿qué es lo que me dije? Y empecé a escribir una historia. Y mientras iba escribiendo la historia, pensé en quién iba a ser el camarógrafo, quién iba a actuar. O sea, todo fue sucediendo y eso fue una noche y no pude dormir. Me quedé esa noche escribiendo y me vino de esas cosas increíbles que pasaron, me vino un pensamiento y pensé la historia de la primera mamá en Marte. No era la primera persona, no era la primera mujer que fuese mamá. Y ese fue el pensamiento. Y entonces dije, bueno, 5 minutos nada más. Tengo un mes para hacer esto. Una de las cosas que querían era que se vieran escenas de estas personas viajando. No necesariamente muchas, pero tenía que estar eso. Entonces yo sabía que tenía que tener efectos especiales, pero solamente tengo un mes. Y aunque yo pueda hacer los efectos especiales, tenía que ser muy cuidadoso con la historia. Y se me ocurrió esta idea de una carta que esta mujer, que es la primera mamá en Marte, le escribe a su hija cuando nace. Y fue como la carta. Lo que dice, bueno, esta sería la carta que esta mujer escribiría. Evidentemente todas las experiencias de tu vida otra vez te ayudan porque ya para este momento tenemos 3 hijos, ¿sabes? Y para mí ser papá fue un sueño que yo no sabía que tenía, pero me cambió completamente otra vez. Pero yo estuve en el parto de mis hijos, yo estuve ahí con Gabriela en el momento que vi mis hijos nacer y tenía esas experiencias que podía utilizar, en lo que significó, yo no puedo ser Gabriela, pero yo pude ver la transformación de ella como mujer en ser mamá y entender que podía contar una historia distinta, sí, podía contar la historia de la mamá y no de la mujer. Y ese fue mi enfoque y escribí, hice un storyboard y al día siguiente, una vez que terminé, no me acuerdo qué hora sería, le mandé todo por email al muchacho que yo quería que fuera camarógrafo, porque es otra vez otro venezolano con un talento increíble, se llama Mike Tang. Ellos viven en Miami, él y su esposa, Cristina Pilo, que es una maquilladora también espectacular. Se los mandé y Mike y yo siempre habíamos hablado de que teníamos que hacer una película juntos, teníamos que hacer un corto juntos. Hemos hablado, o sea, fue una de estas personas con las que yo me conseguí en la vida, que teníamos tantas cosas en común de las historias que nos gustaban, el estilo de cinematografía que nos gustaba. Y siempre habíamos hablado de eso y le dije, mira, tengo esta historia, te estoy mandando incluso escenas de películas que sé que nos gustan a las dos, como quiero que sean las escenas. Y él me respondió, me acabo de comprar una cámara nueva que es espectacular, con unos lentes rusos espectaculares, tengo el equipo, vamos a hacerlo. Y en una semana cuadramos todo, cuadramos cuándo es que él podía venir para acá. Él tenía solamente 3 días libres. Ellos se iban a encargar de buscar el talento de quien iba a ser la mamá. Y yo dije, bueno, no te preocupes, la persona que va a ser la niña que va a crecer va a ser mi hija chiquita de
3 años, mi hija de 10 y hay un hermanito por ahí que es mi hijo también, así que tengo el talento, tenemos el talento. Toqué todas las puertas que tenía para ese momento para tocar y llamé a Javier Beltrán, el hijo del muchacho venezolano que me permitió hacer los trabajos que hago hoy en día. Y le dije, Javi, tengo este proyecto que quiero hacer, pero voy a necesitar ayuda para los efectos especiales. Me dijo, dale, yo estoy metido ahí. Además que le conté quién era el juez, Gareth Edwards, no sé qué, otro fanático también de Star Wars. Vamos a hacer eso. Y tuvimos un mes para grabar la película, editarla, hacer los efectos especiales y lo cual fue una experiencia increíble para todos en esta casa porque la sala de mi casa se convirtió en la nave. O sea, armamos la nave con madera y cartón y ahí grabamos las escenas dentro de la nave y fuimos para un mariposario espectacular aquí que hay en Florida a grabar las escenas como si estuviéramos dentro de un hábitat en Marte y bueno, fue una experiencia increíble para la familia, para todos, para toda la gente involucrada y ya cuando estamos llegando al final y tenemos la historia y estoy trabajando con Javier en los efectos para llegar al deadline, tenemos una música temporal puesta. Y ninguno de los dos lo había dicho porque sabemos que tan poco tiempo tenemos para entregar. Pero llega un momento que Javier me dice, mira, me encanta lo que estoy viendo, pero la música, ¿qué vamos a hacer con esa música? Y le digo, Javier, tenemos una semana para entregar. O sea, dime cómo vamos a conseguir que alguien haga música. Además no tenemos presupuesto, no tenemos plata. O sea, me dice, bueno, yo conozco un muchacho con el que hice varios proyectos que hace la música para varias atracciones. Ha hecho música para atracciones en Disney, en SeaWorld. Y me muestra el website. Y cuando yo veo la música que hace este muchacho, yo digo, bueno, Javi, te dije que no teníamos presupuesto. ¿Cómo vamos a lograr hacer? Me dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a llamarlo. Y yo le voy a decir que tengo una oficina nueva para que venga a tomarse un café con nosotros. Y te estoy diciendo, ese momento lo llamamos y nos dice, él tiene su oficina en Celebration. Yo estoy por aquí, ya paso. Y este muchacho llegó y nosotros estábamos editando la película y Javier le dice, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estamos editando esta película. Y yo hablo con él un momentico. En ese momento que hablo, le dice Javier, él es el muchacho que yo te dije sobre esta historia que se llama Galtentara, que ya te voy a hablar de esa. Y el muchacho le dice, yo vi esos dibujos, yo vi esas ilustraciones, me encanta, yo soy fan de tu trabajo. Y yo digo, este tipo que es este gran artista está diciendo que es fan de mi trabajo. Y yo, muchísimas gracias. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo esta película. A ver, termina el cortometraje y este muchacho está sentado ahí con una lágrima así al final, que ni siquiera es la edición final. Y el muchacho me dice, wow, qué cosa tan bella, no sé qué. Y la música. Y yo, bueno, es una música temporal, la que podemos conseguir, pero tú quieres hacer algo distinto. ¿Sabes? Y yo lancé ahí, bueno, sí, me encantaría que alguien como tú hiciera la música, pero, ¿sabes? Bueno, pero es que, ¿sabes? Yo quiero hacerte la música. Y digo, ya. Tú me quieres hacer la música. Le digo, pero entiende, esto es una cosa... O sea, aquí no tenemos presupuesto. Me dice, no, ¿qué presupuesto? Me encanta la historia. Tú me dejarías... O sea, me dijo así, ¿tú me dejas hacerte la música? Y yo, ya... Déjame explicarte algo. Tenemos una semana para entregarlo. No. Ya empiezo a trabajar en eso. ¿Y quién te está haciendo el arreglo de sonido? Y yo, bueno, lo estoy haciendo yo. ¿Lo quieres hacer tú? Por favor, déjame hacerte todo el sonido de la película. Y terminamos, o sea, en la noche antes de la entrega, él me entrega un score para la música como si hubiese venido de John Williams, ¿sabes? O sea, una cosa que yo no podía entender cómo es que yo iba a tener esta música para mi película. Y nada, él me da la música, me da todos los arreglos de efectos de sonido y yo entrego este cortometraje. O sea, la entrega era a las 12 de la noche y yo estoy a las 11:50 subiendo el archivo, tratando de subir el archivo y por supuesto está un montón de gente tratando de subir el archivo y nunca logro recibir un mensaje de que su archivo fue recibido. Y lo subo y no sé, y tengo a todo el mundo aquí en la casa, así que logramos, entramos al concurso. Y tengo que decirle, no sé. ¿Cómo que no sabes? Y no es hasta el día siguiente, como al mediodía, no me acuerdo exactamente qué hora, que recibo un email de la gente de la NASA diciendo, anoche vimos que subió la película varias veces. Y en alguna de esas veces mandó un archivo distinto. O sea, en una de esas, imagínate, subí algo que no era. Queremos estar seguros de cuál es la película.
Y bueno, te vamos a abrir un link para que estés seguro que subas la que es. Tuvimos problemas en la noche con la conexión, no sé qué. Total que lo logró subir el archivo que es, perfecto, me reciben. Y dice, bueno, en 3 meses vamos a dar los resultados. Y nada, 3 meses que, ¿sabes? Tratas de hacer como que, ok, no pasa nada, yo no sé nada, no hice nada. Y la vida sigue, pues uno sigue haciendo lo que está haciendo. Y exactamente, claro, por supuesto, yo me metía todo el tiempo en la página web de ellos a ver, del concurso de la NASA, a ver si tenían algún update. Y una semana antes de que dan los resultados, dicen, bueno, estos son los 10 finalistas. Y estamos nosotros en los 10 finalistas. Y ya eso para mí era como que estamos en los 10 finalistas, o sea, yo algo hago con esto. Llegamos a los 10 finalistas de este concurso. Y dentro de mí yo decía, eso significa que Garrett Edwards lo vio. Y a la semana recibo una llamada, suena el teléfono, y iban a escoger 3 ganadores con distintos parámetros. Uno era la película con mayor inspiración, la otra, no me acuerdo, eran 3 renglones. Y viene la organizadora del concurso de la NASA, me llama, la tengo en el teléfono, yo me estoy así que desmayando. Gaby me sacó una foto en el momento que yo estoy en esa llamada porque yo estaba que no, ¿sabes? Yo escuchaba así como en Mafalda, guau, 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 guau. Estaba tratando de entender lo que me estaba diciendo esta señora y me dice, tú eres uno de los 3 ganadores, ganó como la película más inspiradora. Y, ¿sabes? Y yo todavía estoy tratando de, esto es verdad, y en pocos momentos te van a mandar un email. La señora es súper amable, además que le encantó, me dice, me encanta tu película, es la que más me gustó, no sé qué. Y tranco el teléfono y yo todavía digo, no, ya vaya. No le voy a decir, o sea, yo no, le digo, Gaby, no le digas nada a nadie, vamos a ver si esto es verdad, porque yo no creo, o sea, déjame, o sea, yo quiero creer que es verdad. Y no fue hasta que me llegó, yo te puedo decir la verdad, me llegó el email diciéndome, usted ganó, no sé qué, no sé cuánto. Y en esa llamada me dice, mira, te quiero decir además que como eres la película que ganó como la película de mayor inspiración, el premio tuyo lo vamos a entregar en la sede de National Geographic en Washington, D.C., donde va a estar Garrett Edwards entregándote el premio. Y yo, no, ya, esto... Entonces necesitamos que nos des toda tu información para darte los pasajes, porque te vamos a pagar los pasajes, la estadía y todo. Y yo todavía estoy así que no estoy entendiendo qué es lo que está pasando, no puedo creer. Y no fue hasta que me llegó el email donde me están diciendo, danos la información tuya para dar los pasajes. No, mentira, hasta que no me llegan los pasajes, que fue, o sea, todo pasó en una tarde. Y hasta que llegaron los pasajes, le dije a Gaby, es verdad. Tengo 2 pasajes y una estadía en un hotel en Washington, D.C. para ir a recibir el premio. Es verdad. Bueno, por supuesto, eso fue, o sea, hasta el día de hoy, fue hace 2 años, eso me pone la piel de gallina porque no, o sea, fue increíble. Y después entonces sigo en contacto con esta señora y me pregunta, ¿quieres traer a alguien más para la entrega del premio? Y yo, bueno, sí, déjame ver, ¿cuántas personas? Bueno, no, tú me dices. Y yo, bueno, le pregunto a Javier, por supuesto Javier quiere ir, pero Javier quiere ir él con la esposa y con la hija. Y le pregunto a Rick, que es el compositor, Rick McKee, y me dice él que él también quiere ir. Y el primo de Gaby, que estaba viviendo con nosotros en el momento que hicimos la grabación, también quiere ir. Y terminó diciendo que necesito como 10 entradas para... Y la señora, bueno, buenísimo, mira, no le puedo pagar pasaje más nadie, pero 10 entradas las tienes. Y terminó viéndome con este entourage. Sí, por supuesto. Me llevó la abuela, la tía, la prima. ¿Sabes? Como buen venezolano llego allá, llegamos a Washington y te puedo decir que fue exacto la experiencia que pude haber soñado y más porque llegamos en la mañana. Tenemos un desayuno con la gente de la NASA y los otros 2 directores de las otras 2 películas, de los otros 2 cortos. Y la pasamos buenísimo, pasamos el día, vamos al museo de Smithsoniano en Washington y después vamos para el hotel para ir en la noche para la cena, para la entrega de los premios. Para el momento. El director te entrega el... Exacto. Y entonces me dice, yo le pregunto, por fin logró hacer más rapport con la señora de la NASA y le pregunto, mira, ¿tú crees que yo esta noche, cómo va a ser la cuestión con Garrett Edwards? O sea, yo luego voy a poder hablar con él.
Me dice, mira, no sé, porque eso lo maneja la gente de él. Nosotros lo vamos a tener ahí, pero yo no sé realmente qué tanto acceso van a tener, qué es lo que va a pasar. Dice, pero él va a estar ahí. Ok, perfecto, él va a estar ahí, chéverísimo. Vamos para el hotel, nos cambiamos, vamos para la cena, en una gala. Ya nada más que estar ahí en los headquarters de National Geographic ahí en DC, ya eso era una cosa increíble. Por eso llegamos temprano, porque tenemos que llegar antes, nos habían pedido que llegáramos antes de que empezara la gala y la entrega. Porque ese día además, National Geographic iba a ser el estreno de la segunda temporada de una serie que ellos estaban haciendo en ese momento que se llamaba Mars. Y iban a utilizar la sala de cine ahí para presentar eso y presentar las películas que habían ganado. Y estamos entrando, estamos haciendo la cola, me están presentando a gente, el director de la agencia de la NASA, el director el presidente de National Geographic, no sé qué, estoy conociendo a un montón de gente así. Y por ahí, por supuesto, yo veo que está Garrett hablando con alguien. Y todos los que están conmigo, Garrett, ahí está. Y Gaby, que no tiene ni idea realmente, porque ella me ama y me adora, pero eso no es lo suyo. Empieza, pero Garrett, ¿cuál es Garrett? El que está ahí. Ese tipo en blue jeans y franela, sí, ese es Garrett, no sé qué. Y entonces yo digo, bueno, este es mi momento. Yo tengo que, antes que empiece este evento, yo tengo que agarrar y hablar con él. Y estoy, ¿sabes? Tratando en mi cabeza de ver, o sea, cómo es que voy a comentar, cómo es que la excusa que voy a agarrar. Y escucho, Ricardo. Y me volteo y es Garrett diciéndome, Ricardo, yo sé, yo te reconocí por la foto en la página, te quería conocer. Y viene y me da un abrazo y me saluda, así como que estoy hablando con un pana. Y pasamos toda la noche hablando. De las películas que nos gustan, de lo que quiero hacer, o sea, fue así, o sea, de verdad que yo salí de ahí diciéndole a Gaby, bueno, yo creo que él viene la semana que viene a tomarse una cerveza aquí a la casa. Porque, o sea, lo que yo me hubiese imaginado, porque en mi cabeza yo me imaginaba que él iba a estar en una mesa y firmando autógrafos y que, ¿sabes? Y yo le iba a dar un libro o una foto o algo que me la firmara y yo le iba a decir, yo fui el que hice la película. Y él me hubiese dicho, good job, ¿sabes? Y eso ya, yo decir, Garrett me dijo, good job. Y sin embargo fue hablar con un tipo que le gusta, tiene la misma pasión por lo que uno está haciendo como uno. Y hablamos de lo que estaba haciendo él, lo que estoy haciendo yo. Y, o sea, completamente más allá de lo que yo me hubiese podido imaginar que hubiese sido el recibir ese premio y el recibir el reconocimiento. Y ahí se abrió el chorro de todos los premios que recibimos. Exactamente. Entonces, ¿sabes? En base a eso, pues decidimos inscribir la película en varios concursos de cine y empezamos a ganar, ¿sabes? Varios concursos de cine, mejor cinematografía, mejor música, mejor guión, o sea, muchísimos premios empezamos a ganar y hasta que finalmente hubo un premio que era en Los Ángeles, que era un concurso, un festival de cine en Los Ángeles que se llama el Beverly Hills Film Festival. Y de nuevo, fuimos para allá y como en estas cosas, ya después de lo que había pasado en DC, ya yo no estoy esperando nada, que pase lo que tenga que pasar. Pero entonces yo vi la posibilidad de utilizar esto como una plataforma para poder hablar de las otras historias que quiero contar, particularmente Angal Tentara. Y entonces preparé un libro, mi pitch, todo lo que quería hacer, porque si logro tener la oportunidad de hablar con alguien, quiero tener esto listo. y fuimos para el Beverly Hills Film Festival, otra experiencia increíble, caminar la alfombra roja en el festival de cine, tener la experiencia de que la gente vea tu película fuera completamente de contexto, porque incluso en el premio de la NASA ya la gente estaba preparada para lo que iban a ver, era el concurso, hay una cantidad de películas distintas, distintos temas, y ver la sala de cine y que la gente igual aplauda y que le gusta la película y después hacen, ¿sabes? Un Q&A y te paras ahí y la gente le interesa la historia que tú quieres contar, es sumamente gratificante. O sea, yo creo que es importante que la historia yo siempre la escribí porque era la historia que yo quería contar
yo no estoy pensando nunca en qué es lo que alguien quiere ver. Y creo que eso es mejor todavía, porque entonces el darte cuenta que tú puedes escribir una historia y que hay gente que la pueda apreciar por lo que es esa historia y no porque tú quisiste agradar a alguien o darle la razón a alguien. O sea, es simplemente la historia que tú querías contar. Y estando en ese festival de cine, me acerqué a varias personas con mi pitch y eso me hizo hacer un par de contactos con productores de la industria que estuvieron interesados y me llevó a hacer finalmente después, casi un año después, otro viaje a Los Ángeles donde pasé 3 meses en Los Ángeles trabajando en vender esa historia, tratar de convertirla en una película. Pero ¿y en qué momento sale I Am Hero? Ok, entonces inmediatamente cuando una de las cosas que sucede inmediatamente que yo termino de hacer regreso de Los Ángeles del Festival de Cine de Beverly Hills, me queda ya la semilla sembrada de que ok, puedo hacer esto. Entonces no es solamente una idea que yo creo que puedo hacer esto, sino puedo hacer esto. Y yo tenía otra idea en la cabeza de hacer un cortometraje. Bueno, realmente es una historia larga que quiero contar. La historia se llama I Am Hero. Y quería hacer una prueba de qué tanto yo podía transmitir con esta historia en un minuto. Y es decir, si yo logro agarrar una escena de esa historia que quiero contar en un minuto, ¿qué tanto logro hacer? Era como un reto para mí. Ok, pude contar una historia en 5 minutos. ¿Qué es lo más que yo puedo decir en un minuto? Y realmente la historia era una historia que he tenido siempre en mi cabeza. Es incluso el origen de esta historia más grande que se llama Galtentara. Y el origen de la historia se remonta al momento en que yo era niño. Cuando yo era niño y vivía, o sea, vivía la experiencia con mi mamá tener su enfermedad, que nadie sabía. Mi mamá me pegaba muchísimo, me maltrataba muchísimo. Y entonces en la casa había una mesa, que era una mesa de madera muy pesada. Y esa mesa era mi refugio. Si yo lograba escaparme de mi mamá y meterme bajo esa mesa, era muy difícil que ella me pudiera pegar. Y no me salía de ahí hasta que ella se daba por vencida y se iba. Y esa mesa se convirtió para mí en un sitio donde yo creé como un universo. Yo me metía bajo esa mesa y yo dibujaba en la parte de abajo de la mesa y creaba ¿sabes? Este universo paralelo para mí donde yo pensaba que yo realmente era hijo de otra gente y que esa gente me estaba buscando y esos eran realmente los padres que me querían, pero no me podían conseguir. Entonces, por supuesto, como niño pensé que eran de otro planeta y que un día me iban a venir a buscar y me iban a rescatar. Pero entonces yo empecé a crear este otro planeta y cómo eran los animales de ese planeta y cómo era la gente de ese planeta y esos dibujos y esa historia que creé en ese momento es el origen de Galtentara. Entonces yo tenía la idea de contar la historia de ese momento, el momento en que un niño maltratado consigue un sitio que se convierte en su refugio y al salir de ese refugio sale, porque para mí era, en el momento en que yo salía de ahí, yo salía como recargado para seguir adelante. Era como que de alguna manera todo eso que estaba allá adentro era mi apoyo, ¿sabes? Para volver a salir, tener valor y salir y seguir. Y entonces quería hacer algo con eso, quería contar esa historia. Simplemente un niño que está jugando, rompe algo, que era lo que me pasaba muchas veces. Estás jugando, rompes algo, mi mamá me iba a pegar y yo me escondía ahí. Y salía contento de nuevo. Lograba salir de ahí como un niño de nuevo. Con un pequeño twist en la historia, porque como ahorita puedo entender qué es lo que estaba sucediendo, quería que este niño, una vez que saliera de ahí, entendiera que su mamá no era el monstruo, que el monstruo era la enfermedad. Y esa historia, dice, si logro contar esa historia en un minuto, un niño que está jugando, rompe algo, se esconde bajo la mesa y mientras está bajo la mesa logra darse cuenta de que
el monstruo no es su mamá, sino la enfermedad. Y si él le logra demostrar amor a la mamá, el monstruo no puede hacerle daño. Esa era la premisa de la historia. Y entonces hice cortometraje, 1 minuto. Todo lo que es ese mundo donde el niño está jugando al principio, porque lo quería hacer de tal manera de que el niño está metido en su mundo. Como cuando uno es niño y uno está jugando, que estás en una selva, en un bosque, no sé qué. O sea, mi interpretación de eso, o mi recuerdo de eso, es que estás en el sitio. Tú estás en tu selva y estás haciendo esas cosas. Entonces quería que esa escena del niño jugando fuera así. Si él está en una selva, está en una cueva, que fuera una cueva. Entonces, lo mismo. En ese momento ni siquiera iba a poder grabar con Mike. Era una cosa que iba a hacer en una semana. Entonces hice una miniatura de esa cueva. También explorando distintas formas de contar la historia. Y después fuimos al gimnasio donde mis hijos hacen gimnasia. Y grabamos unas escenas ahí con uno de los profesores de él. Y después le pedí a la mamá de unos amiguitos nuestros que fuera la mamá del muchachito. Y el muchachito es mi hijo, es Leo. Leo hace mi papel y esta mujer hace la mamá. Y lo hicimos en una semana. Lo grabamos en una semana y particularmente me gustó lo que habíamos hecho. Técnicamente no se compara a lo que había hecho antes. Está grabado con una cámara en la casa, con la luz que teníamos ahí. Pero creo que la historia era fuerte, era lo que yo quería. Yo quería ver si podía hacer algo fuerte en 1 minuto. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a meter en algunos concursos de cine a ver qué pasa. Y empezó a ganar premios. Empezó a ganar premios y esto sí fue completamente... Yo no esperaba que esto iba a ser ni remotamente reconocido, porque es 1 minuto. Y finalmente entre los festivales donde lo metí... De hecho, este festival ni siquiera lo metí. Ellos lo vieron en internet y me pidieron que lo inscribiera en el festival. Y terminó ganando como mejor cortometraje. Fue en un festival que se llama... se me fue. ¿Cómo se llama? Se llama Hip Hop Film Festival en Nueva York. Y lo más increíble es que cuando llego a Nueva York al Festival de Cine, la directora del Festival de Cine, que es una mamá, que vio el cortometraje, fue ella la que lo quiso incluir porque le pegó a ella. O sea, me dice, mira, yo nunca había visto una historia en 1 minuto que me hizo llorar. O sea, yo como madre sentí ese minuto. Y ahí es cuando viene I Am Hero y entonces, vamos para Nueva York, otra vez gana otro premio. Y eso simplemente, ¿sabes? Esas experiencias han servido para ayudarme a mí a decir, ok, sí puedo contar historias. Sí puedo, no necesariamente, o sea, no hemos ganado ningún gran premio. No hemos sido tener un reconocimiento, ¿sabes? Gigantesco. Pero el hecho de que uno saber de que uno puede hilar momentos de tal manera que puedes contar una historia que crea algún tipo de sentimiento en alguien, creo que es la esencia de poder contar una historia. Puede ser grande, puede ser de 1 minuto, pero si tú logras, yo como escritor, eso es lo que, la mayor satisfacción que puedo tener es saber que lo que conté tuvo una reacción. Y por supuesto eso te hace creer que lo puedes hacer. Y fue importantísimo para mí para retomar el trabajo de Angal Tentara. Porque Angal Tentara es un trabajo que comencé hace 20 años con mi esposa. Y se convirtió tanto en una historia que tiene que ver con mi vida. Es mucho mi vida contada en forma de ficción, influenciada por los libros, películas y momentos distintos que he vivido en cada vida, incluso los momentos que vivo hoy. Pero siempre, puedo decir que siempre existió para mí el ¿sabes? De 100 personas que yo se lo puedo mostrar y les encanta. Había una siempre que decía, ¿cómo tú vas a poder hacer un libro? Tú no estudiaste eso, tú no eres escritor. Y yo siempre he pensado que es
es uno el que decide qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a suceder con tu vida. No son las circunstancias, no es lo que hiciste o lo que hiciste. Tú estás decidiendo en cada momento qué es lo que puedes o lo que no puedes hacer. Yo no creo en que, tuve mala suerte o tuve buena suerte. Yo creo que las cosas que la gente llama buena suerte o mala suerte son simplemente consecuencias de acciones que tomaste en algún momento que llevaron ahí. Nada es inconsecuente, sucede por algo que hiciste. Ahora, ¿por qué ese algo sucede? Eso es otra pregunta. Pero las cosas tienen un motivo por el cual suceden. Y, ¿sabes? Incluso las cosas más difíciles de explicar, tú puedes decir, tiro un montón de fichas y las fichas cayeron de una manera en el piso. Tú puedes decir, eso fue suerte. No, cayeron de esa manera como estaba el viento pegando, como la fuerza de gravedad, la superficie en la que cayeron, la manera en que lanzaste. Tú puedes explicar exactamente por qué eso sucedió, de alguna manera siempre. ¿Por qué lo decidiste hacer? Eso es otra cosa. Pero yo creo que siempre uno es el que decide cómo van a caer las fichas. ¿De dónde viene el nombre Angara Tentara? Bueno, Angara Tentara realmente Tentara es una palabra en indonesio que significa ejército o guerrero. Y Angal es una mezcla de palabras. Una de las cosas que hicimos yo cuando empezamos a escribir la historia es que como esta civilización donde se origina la historia fue hace 300 millones de años que existió, quisimos expresar de alguna manera que todos los lenguajes, idiomas que existen hoy en día tienen su origen en el idioma que hablaban esta gente hace 300 millones de años, que se llaman pasirianos. Y entonces empezamos a buscar distintos lenguajes del mundo, palabras que nos llamaran la atención, sobre todo si eran lenguajes que eran más antiguos, utilizar palabras de distintos lenguajes y, como te digo, era simplemente que nos gustaba cómo sonaban unas con otras. Y de alguna manera es como el guerrero de la luz, pero es mucho más que eso. Pero dependiendo de cómo quieras utilizar la palabra ángel, si la quieres utilizar como ángel o como otra cosa que no puedo decir porque si no voy a contar la historia o el final de la historia. Pero sí, ese es el origen del nombre de Angara Tentara y de muchas de las cosas que hay dentro de la historia de ella. Como te digo, es una mezcla entre vivencias. Una de las cosas que me encanta hacer es utilizar momentos en la historia de la humanidad que tienen mucho peso en las consecuencias, en lo que ocurrió después de ellos, y utilizarlos dentro de la historia, y sobre todo si esos momentos tienen como leyendas, ¿sabes? Historias paralelas de qué es realmente lo que ocurrió, y utilizar eso como parte de la historia de Angal, y que de alguna manera nuestra historia está entretejida con la historia de la humanidad. ¿Tú te inspiraste en algún momento en algunos paisajes venezolanos? Porque vi por supuesto, o sea, todo en la historia, como te digo, tiene conexiones con las cosas que hemos vivido, y en el momento que estaba diseñando el sitio donde comienza la historia, como te digo, hace 300 millones de años, pues viviendo en Venezuela, realmente era muy fácil. Tengo una de las formaciones, ¿sabes?, geológicas más antiguas de la Tierra en Canaima, y esa fue mi inspiración. Mi inspiración fue, por supuesto, el Salto Ángel, los tepuis. Esa geografía es donde yo me imaginaba que iba a estar esa civilización viviendo. Y una de las cosas que sucedió también es que, aunque esa era la geografía y mi historia pasa por Venezuela, quería que la historia pasara por todo el mundo. Quería que fuera una historia donde, de alguna manera, distintas razas, distintos idiomas, distintas formas de vivir participaran en la historia, y este personaje tuviese que experimentar distintas partes del mundo. Y entonces, aunque la geografía es esa, el sitio donde realmente existió esta ciudad, esta civilización, es en África. Porque cuando diseñé la ciudad, la diseñé como una serie de cascadas, como si fuera Canaima, pero en forma circular, y en el medio hay como una estructura de piedra que sale, y ahí hay un templo. Entonces me puse a buscar en Google sitios en el mundo que se parecieran a eso.
Y hace 20 años conseguí una foto de una estructura que existe en el desierto del Sahara, en Mauritania, se llama la estructura de Richat, que realmente es imposible verla desde la Tierra, porque es tan grande, son 50 millas. O sea, no hay manera que tú puedas entender qué es lo que estás viendo, pero desde el espacio es exactamente igual a lo que yo había dibujado. Y la primera vez que la descubrieron fue desde la estación espacial. Las primeras fotos que existen son de la estación espacial. Entonces, para mí esta civilización, hace 300 millones de años, existió en donde es hoy en día Mauritania, que no importa porque hace 300 millones de años el mundo era Pangea, así que todos los continentes estaban unidos y hay conexiones. Todas esas cosas se conectan en la historia. ¿Por qué se conecta con Canaima? Porque hay un momento en que Angal va a Canaima y consigue un personaje que vive detrás del Salto Ángel, en una cueva, metido en el Tepuy. Y el motivo por el cual eso existe es porque eso estuvo conectado con África en algún momento. Pero sí, Venezuela es parte de la historia. ¿En dónde podemos ver y conocer más acerca de Angal Tentara? Bueno, Angal Tentara, pueden ir a angaltentara.com y ahí pueden ver ilustraciones del libro en el que estamos trabajando, animaciones, pruebas de animaciones que hemos hecho para la historia, todo el contenido que estamos sacando para ella, para posiblemente sacar el primer libro el año que viene. ¿Te imaginas Angal Tentara en el cine y te imaginas a ti recibiendo un Oscar? No te puedo decir que no porque sí. O sea, muchas veces he imaginado lo que voy a decir cuando esté recibiendo el Oscar. Y creo que eso es importante. O sea, yo realmente la forma en que funciona mi forma creativa de crear las historias es, yo veo las secuencias como en una película. Yo sé que hay distintas maneras de hacer una historia, pero en mi cabeza, como yo funciono, es yo veo secuencias de una película. Y para mí esa es la máxima. O sea, yo quiero que Angal Tentara sea una película. Hoy en día tal vez es una serie de Netflix o HBO por las producciones que se hacen. Y a lo mejor se presta mejor para contar una historia tan larga porque es una historia que probablemente termine siendo 7 libros. Pero sí, o sea, yo cuando estoy escribiendo la estoy viendo en forma de película. No la veo de ninguna otra manera. Y de hecho la forma en que vamos a sacar el libro es en forma de novela gráfica porque es lo más cercano a donde yo quisiera que estuviese, que es en la pantalla grande. Sí, lo veo en cada momento que estoy escribiendo. De hecho, primero creo las escenas del momento de lo que está ocurriendo y después escribo los diálogos o la descripción. Pero primero estoy viendo shots de cómo es que va a ocurrir la historia. ¿Algún consejo que le puedas dar a los venezolanos que estén viendo este video de cómo las circunstancias de la vida te pueden cambiar para bien o para mal, siempre que sea la misma decisión? ¿Qué consejo le puedes dar? Mira, yo puedo decir que sin duda alguna es la constancia. O sea, la constancia es una de las cosas más importantes. O sea, es mezclada con varias cosas, pero porque lo que sucede es que uno está acostumbrado a escuchar la historia de las personas que llegan a tener éxito. Fulanito que escribió un libro y terminó convirtiéndose en una película. O un fulanito que escribió un libro y terminó siendo un libro famoso. Y muchas veces caemos en creer de que, bueno, esa persona escribió su libro, lo logró y fue exitoso. Y si yo escribo un libro y nadie lo lee, eso quiere decir que yo no fui exitoso. Y la realidad es que yo no conozco, si alguien conoce una historia que me la diga, de alguien que haya logrado hacer algo con el sueño que tiene a la primera, sin haber trabajado en eso y haberse dado golpe tras golpe tras golpe. O sea, yo tengo 20 años haciendo esto no porque tengo 20 años todos los días escribiendo, sino porque tengo una historia que estoy escribiendo y me he cuestionado si lo que estoy haciendo está bien y paro y sigo trabajando porque mi trabajo no es ser escritor, este es mi sueño. Y es muy fácil simplemente decir, o sea, es muy fácil conseguirte con decir, bueno, esto no es para lo que yo nací, esto no es lo que yo sé hacer, y simplemente ponerte a hacer otra cosa. El motivo por el cual no hay más gente, para mí no hay más gente sacando esas historias increíbles, libros espectaculares, películas espectaculares, es porque la gente para.
No porque no tengas historias espectaculares, no, estoy seguro que hay gente que tiene historias mejores que las mías. El problema es que paras, porque lo más difícil es ser constante después que te dijeron que no. Porque es facilito cuando tienes el sueño, cuando lo quieres hacer, yo quiero poner mi libro, lo quiero hacer, tal, no sé qué, y lo voy a mostrar. Porque te puedo decir, la realidad es que en todos estos años yo he mostrado este libro en otras ocasiones. Gente cercana a Disney, por ejemplo, y me han dicho, no, esto no es algo que jamás le va a interesar a nadie. O sea, imagínate si yo hubiese tomado eso como mi máxima y hubiese parado ahí. No estaríamos ahorita aquí hablando. Nunca hubiese hecho los cortos que hice, nunca hubiese ido a Los Ángeles y hablar con productores realmente de la posibilidad de convertir esto en una película, porque escuché ese primer no, que lo escuché muchas veces, ¿sabes? La realidad es que lo que hace tu vida son lo que tú decides, o sea, el momento que tú decides hacer, sí, voy a hacer esto, ¿sabes? Porque cada vez que no decides hacer algo, no está pasando nada. Y eso es lo peor, porque entonces no pasó nada, no sabes ni siquiera qué es la consecuencia de eso, porque decidiste no hacer nada. Entonces, el consejo es algo como, tienes que hacer algo, tienes que seguir haciendo algo, porque si no, no pasa nada. Eso puede ser, tal vez, mi consejo.